Yo nací sin cicatriz, y eso en mi aldea era peor que nacer muerto. Recuerdo la primera vez que mi madre me miró el pecho desnudo bajo la luz del candil, buscando la marca que todos esperaban ver. Sus dedos temblaban mientras recorrían mi piel limpia, perfecta, vacía. No dijo nada, pero su silencio fue más pesado que cualquier palabra. Esa noche, escuché su llanto a través de las tablas de madera. No lloraba de tristal, lloraba de miedo, porque en este lugar, no tener cicatriz no significa que seas libre. Significa que aún no has pagado. Las cicatrices eran el lenguaje del maestro silente. Cada línea, cada marca irregular tallada en la carne de los devotos contaba una historia que solo él podía leer. Algunos la recibían al nacer, otros durante los rituales de iniciación, y había quienes despertaban una mañana con la piel ardiendo, como si algo invisible hubiera escrito su nombre en sangre durante la noche. Mi hermana tenía una cicatriz en forma de luna creciente bajo su clavícula. Decían que eso significaba que sería bendecida con visiones. Pero yo solo la vi enfermar, perder peso, hablar sola en la oscuridad. Cuando murió, su cicatriz brillaba, como si algo la estuviera llamando desde adentro. Crecí observando. Crecí en silencio. Mientras los demás niños mostraban sus marcas con orgullo en las ceremonias, yo me escondía entre las sombras de la capilla, sintiendo el peso de todas las miradas. Los ancianos me miraban como si fuera un error. Los devotos susurraban cuando pasaba, y mi padre dejó de mirarme a los ojos, porque en su fe yo no era su hijo, era una deuda sin cobrar, una cuenta pendiente, y el maestro silente siempre cobraba. Todo cambió la noche en que encontré el diario. Estaba enterrado bajo las tablas podridas del granero, envuelto en tela quemada y atado con un cordel negro. Las páginas olían a incienso y a sangre vieja, y en cada una de ellas, dibujadas con una precisión enfermiza, estaban las cicatrices, todas, las de mi madre, las de mi hermana, las de cada devoto del pueblo, pero no eran solo dibujos, eran mapas, fechas, nombres, y al final del libro, con letra temblorosa, alguien había escrito: las marcas no eligen, las marcas cobran, y cuando no hay marca, es porque la deuda es mayor. Esa noche, por primera vez en mi vida, sentí algo arder en mi pecho. No era dolor, era terror, porque comprendí que mi piel limpia no era un milagro, era una trampa, y el maestro silente no me había olvidado, solo estaba esperando el momento exacto en que mi carne estuviera lista para ser marcada. No con una línea, no con una cicatriz simple, sino con algo que nadie más había llevado antes, algo que todos temerían, algo que significaría el final. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este relato. Algunos lugares guardan secretos, y quizá donde tú vives también hubo una historia así. Escribe tu país y tu ciudad abajo. Quiero saber desde qué rincón del mundo estás escuchando estas voces olvidadas. Mi aldea se llamaba San Ezequiel del Silencio. No sé quién le puso ese nombre, pero todos juraban que había sido el maestro mismo, siglos atrás, cuando todavía caminaba entre nosotros. O eso decían. Nadie podía confirmarlo. Nadie lo había visto jamás. Pero todos, absolutamente todos, creían en él. Porque las cicatrices no mentían, y las cicatrices eran su firma. Crecimos entre montañas que parecían vigilarnos, entre niebla que nunca se iba del todo, entre capillas de madera oscura donde el incienso ardía día y noche, como si el humo fuera lo único que nos mantenía vivos. No había caminos que salieran del pueblo. Bueno, sí los había, pero nadie los usaba, porque salir de San Ezequiel era traicionar al maestro. Y traicionar al maestro significaba que tu cicatriz empezaría a sangrar, que tu piel se abriría sola, que morirías gritando mientras tu carne se desprendía como papel quemado. Yo lo vi una vez. Un hombre intentó huir, llegó hasta el borde del bosque antes de caer. Cuando lo encontraron, su cicatriz, una línea recta que le cruzaba el antebrazo, se había convertido en una herida abierta, profunda, que latía como si tuviera pulso propio. Murió esa misma noche, y en su funeral
El anciano principal dijo con voz firme: «El maestro no perdona, el maestro solo espera». Las reglas eran simples. Cada devoto debía mostrar su cicatriz en las ceremonias mensuales. Debía limpiarla con agua bendita y aceite de romero. Debía cubrirla con vendas blancas el resto del tiempo para que no se enfriara. Y sobre todo, debía agradecer. Agradecer por haber sido elegido. Agradecer por llevar la marca. Agradecer por pertenecer. Yo no tenía nada que agradecer. Yo no tenía marca. Y eso me convertía en algo peor que un traidor. Me convertía en un misterio, en una grieta en el sistema, en una pregunta que nadie quería hacer en voz alta. ¿Por qué el maestro no lo ha marcado? Mi madre intentaba protegerme. Me vestía con camisas de manga larga, incluso en verano. Me mantenía alejado de las ceremonias principales. Me enseñó a bajar la mirada cuando los ancianos pasaban, pero no podía esconderme para siempre. Y cuando cumplí 16 años, me llamaron. Me dijeron que debía presentarme ante el Consejo de Cicatrices, que debía mostrar mi piel, que debían evaluar mi caso. Recuerdo el miedo en los ojos de mi madre cuando me vistió esa mañana. Recuerdo cómo sus manos temblaban al abrochar los botones de mi camisa. Y recuerdo sus últimas palabras antes de que yo saliera de casa. Si te marcan hoy, no grites, no llores, solo agradece y reza para que la marca sea pequeña. Pero no me marcaron ese día. Me miraron, me examinaron. Pasaron velas encendidas cerca de mi pecho, de mis brazos, de mi espalda. Murmuraron oraciones. Y al final el anciano principal, un hombre de ojos hundidos y cicatriz en forma de cruz en la frente, me miró fijamente y dijo: «El maestro tiene planes para ti, planes que aún no comprendemos. Vuelve a casa y espera». Esperar. Siempre esperar. Como si el tiempo fuera una trampa y yo estuviera atrapado en ella. Pero esa noche encontré el diario. Y todo cambió. Suscríbete para seguir escuchando estas voces de los que creyeron demasiado. La vida en San Ezequiel del Silencio seguía un ritmo tan predecible como el sonido de las campanas. Cada mañana, antes del amanecer, escuchábamos el primer toque. Era la señal para levantarse, para lavar la cara con agua fría, para vestirse en silencio. No hablábamos durante la primera hora del día. Decían que las palabras matutinas perturbaban al maestro, que él necesitaba silencio para escuchar nuestras almas. Así que caminábamos como sombras por nuestras casas de madera, preparando el pan, encendiendo el fuego, revisando nuestras cicatrices. Yo también tenía mi rutina. Aunque no tuviera marca, debía actuar como si la tuviera. Me frotaba el pecho con agua bendita. Me enrollaba vendas blancas alrededor del torso, como si estuviera protegiendo algo sagrado. Y cuando mi madre me miraba, asentía, como si todo estuviera bien, como si yo también perteneciera, pero nunca pertenecí. Recuerdo las mañanas en la capilla. Todos nos reuníamos antes de comenzar el trabajo del día. Las mujeres se sentaban a la izquierda, los hombres a la derecha, los niños marcados adelante, cerca del altar, y yo me quedaba atrás, junto a la puerta, como si estuviera listo para huir en cualquier momento. El anciano principal dirigía la oración. Su voz era grave, monótona, hipnótica, y todos repetíamos las palabras en coro, con los ojos cerrados, con las manos sobre nuestras cicatrices. Maestro silente, que tu marca nos guíe. Maestro silente, que tu dolor nos purifique. Maestro silente, que tu silencio nos complete. A veces, durante esas oraciones, sentía algo extraño, una presión en el pecho, un peso invisible, como si algo me estuviera observando desde adentro de la capilla, desde las sombras entre las velas, desde el altar vacío donde nunca había imagen ni cruz, solo una tela negra colgando como un velo. Intentaba no mirarlo, intentaba concentrarme en las palabras, pero siempre terminaba con los ojos abiertos, fijos en ese velo, preguntándome qué había detrás. Nunca nadie se acercaba al altar, nunca nadie tocaba esa tela, y si alguien se atrevía a preguntar por qué, la respuesta era siempre la misma: porque el maestro no necesita forma, solo necesita fe.
Después de las oraciones comenzaba el trabajo. Los hombres iban a los campos, las mujeres a las cocinas comunitarias. Los niños ayudaban con las tareas menores: llevar agua, recoger leña, limpiar las capillas. Yo trabajaba en el granero. Era un lugar olvidado, lleno de polvo y tablas podridas, donde guardábamos las herramientas viejas y los sacos de grano que nadie usaba. Me gustaba estar ahí, porque estaba solo, porque nadie me vigilaba, porque podía pensar sin sentir el peso de las miradas. Las tardes eran más tranquilas. El sol apenas atravesaba la niebla, y todo el pueblo quedaba sumido en una penumbra constante que hacía difícil distinguir si era mediodía o ya estaba anocheciendo. Los devotos caminaban despacio por las calles de tierra, con las cabezas bajas, murmurando oraciones en voz tan baja que parecían suspiros. Algunos se detenían frente a pequeños altares improvisados en las esquinas, encendían velas, tocaban sus cicatrices con reverencia y seguían adelante. Yo los observaba desde la distancia. Observaba cómo tocaban sus marcas como si fueran joyas, como si fueran parte de su identidad, y me preguntaba si realmente creían, si realmente sentían gratitud, o si, como yo, solo tenían miedo de lo que pasaría si dejaban de creer. Una tarde, mientras barría el granero, escuché voces afuera. Me asomé por una rendija en la pared y vi a dos mujeres conversando. Una de ellas era Celina, la panadera. Tenía una cicatriz en forma de espiral en el dorso de su mano derecha. La otra era Inés, una mujer mayor que siempre vestía de negro. Su cicatriz estaba en su cuello, justo debajo de la oreja, una línea delgada, casi invisible, pero que todos conocían. ¿Ya sangraste este mes?, preguntó Inés en voz baja. Celina asintió, mostrándole su mano. La espiral estaba roja, inflamada. Anoche, como siempre, justo cuando dieron las 12 campanadas. Es señal de que el maestro está cerca, dijo Inés, con una mezcla de orgullo y terror en la voz. Solo los más devotos sangran en luna llena. ¿Y tú?, preguntó Celina. Inés bajó la mirada. La mía dejó de sangrar hace 3 meses. Hubo un silencio largo, incómodo. Celina dio un paso atrás. Deberías hablar con el consejo, susurró. Ya lo hice. Me dijeron que debo ayunar, que debo orar más, que debo demostrar mi fe. ¿Y si no vuelve a sangrar? Inés no respondió, pero no hacía falta. Ambas sabían la respuesta. Cuando una cicatriz dejaba de sangrar, significaba que el maestro te había abandonado. Y cuando el maestro te abandonaba, tu marca se cerraba. Y cuando tu marca se cerraba, morías. Así de simple, así de terrible. Las vi alejarse en silencio, cada una hacia su casa, y yo me quedé ahí, en la oscuridad del granero, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda, porque comprendí algo que nunca antes había pensado. Tener cicatriz no era una bendición, era una condena, y los devotos no adoraban al maestro porque lo amaran, lo adoraban porque no tenían otra opción. Fue esa misma noche cuando volví al granero. No podía dormir. No podía dejar de pensar en Inés, en su cicatriz muerta, en el miedo en sus ojos. Así que bajé en silencio, sin encender vela, y caminé hasta el lugar donde había encontrado el diario. Lo saqué de nuevo. Esta vez no dudé. Lo abrí directamente en la página donde estaba mi fecha de nacimiento. La palabra seguía ahí, escrita con lo que parecía sangre seca, reservada. Pasé más páginas y encontré algo nuevo, algo que no había visto antes. Al final del libro había una lista de nombres, todos tachados, todos con fechas al lado, y junto a cada nombre una sola palabra, cobrada. Reconocí los nombres. Eran personas del pueblo, personas que habían muerto. Mi hermana estaba en esa lista. El hombre que intentó huir. Inés también estaba ahí. Y su fecha era dentro de 2 semanas. Cerré el libro. Mi respiración era irregular. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. Porque comprendí la verdad. Una verdad que nadie más sabía. O que todos sabían pero fingían ignorar. Las cicatrices no eran marcas de fe, eran sentencias de muerte.
y cada devoto llevaba su propia fecha de expiración tallada en la piel. El maestro no bendecía, el maestro cobraba, y cuando llegaba tu turno no había escape. No había oración que te salvara, solo había silencio, y sangre, y una cicatriz que dejaba de latir. Y yo no tenía cicatriz, porque mi deuda era diferente, porque mi pago sería mayor, porque cuando el maestro finalmente me marcara, no sería una línea, no sería una espiral, sería algo que nadie más había llevado, algo que todos temerían, algo que sellaría el destino de San Ezequiel del Silencio para siempre. Guardé el libro, salí del granero, y mientras caminaba de vuelta a casa, bajo el manto de niebla que nunca se iba, sentí algo arder en mi pecho. No era una marca, no todavía, pero sabía que estaba cerca. Sabía que el maestro ya había decidido, y sabía que mi tiempo se estaba acabando. Los días siguientes fueron extraños, no porque algo hubiera cambiado en el pueblo, todo seguía igual, las campanas, las oraciones, el silencio matutino, pero yo había cambiado. Algo dentro de mí se había roto, o tal vez, por primera vez, algo se había despertado. No podía dormir. Cada noche me quedaba despierto, mirando el techo de madera de mi habitación, escuchando los crujidos de la casa, el viento golpeando las ventanas, los pasos de mi madre en el pasillo. Y cada noche sentía esa presión en el pecho, esa sensación de que algo me estaba observando, esperando, como si el maestro supiera que yo había leído el diario, como si supiera que yo sabía. Empecé a observar a los demás con otros ojos. Ya no veía devotos, veía prisioneros, veía personas atrapadas en una fe que no les daba esperanza, solo les recordaba su fecha de vencimiento. Veía cómo tocaban sus cicatrices con miedo disfrazado de reverencia, cómo murmuraban oraciones no por amor, sino por terror, cómo vivían cada día como si estuvieran cumpliendo una sentencia. Inés ya no salía de su casa. Su cicatriz había dejado de sangrar hacía 3 meses y todos lo sabían. Las mujeres del pueblo dejaron de visitarla. Los hombres desviaban la mirada cuando pasaban frente a su puerta, y el Consejo de Cicatrices había enviado a 2 ancianos a su casa para evaluar su devoción. No sé qué le dijeron, pero cuando salieron uno de ellos negó con la cabeza, y eso fue suficiente. Yo quería hablar con ella. Quería preguntarle si sabía lo que significaba su cicatriz cerrada, si sabía que su nombre estaba en el diario, si sabía cuánto tiempo le quedaba, pero no me atrevía, porque hablar con alguien abandonado por el maestro era casi tan peligroso como ser abandonado tú mismo. Una tarde, mientras caminaba de regreso del granero, vi algo que me detuvo en seco. Era una vela, encendida, frente a la puerta de Inés. Y no era una vela blanca como las que usábamos en las oraciones. Era negra, negra como la tela del altar, negra como la tinta del diario. Miré alrededor. Las calles estaban vacías. La niebla era más espesa que de costumbre. Y la vela ardía en silencio, sin viento que la moviera, sin nadie que la vigilara. Me acerqué despacio. Y cuando estuve lo suficientemente cerca, vi algo más. Algo que hizo que mi corazón latiera más rápido. Junto a la vela había una marca en el suelo, una marca dibujada con ceniza. No era una cicatriz, era un símbolo, un círculo con una línea atravesándolo, y dentro del círculo una sola palabra escrita en un idioma que no reconocí, pero que de alguna manera comprendí. Cobrada. Esa noche Inés murió. No hubo gritos, no hubo llanto. Solo el sonido de las campanas, tocando 3 veces, despacio, como anunciando algo inevitable. Mi madre se persignó al escucharlo, mi padre bajó la cabeza, y yo solo me quedé inmóvil, mirando por la ventana, sabiendo que había visto la señal, sabiendo que el maestro había cobrado, y sabiendo que nadie, absolutamente nadie, hablaría de ello. A la mañana siguiente, el cuerpo de Inés fue llevado a la capilla. Estaba envuelta en una tela blanca, pero alcancé a ver su cuello. La cicatriz que alguna vez tuvo bajo la oreja
había desaparecido. No estaba cerrada, había desaparecido, como si nunca hubiera existido, como si su piel fuera completamente nueva. Y eso, de alguna manera, era más aterrador que cualquier herida. El anciano principal dirigió el funeral. Habló con voz firme, sin emoción, como si estuviera recitando un guión que había repetido 1000 veces. Inés abandonó su fe, su cicatriz se cerró, y el maestro en su infinita sabiduría la reclamó. Que su muerte nos recuerde que la marca es sagrada, que la marca es eterna, y que perderla es perderlo todo. Nadie lloró, nadie preguntó. Todos asintieron en silencio, y yo me quedé ahí al fondo de la capilla, sintiendo algo crecer dentro de mí. No era solo miedo, era furia, furia contra esa fe ciega, contra esa sumisión, contra ese silencio que nos mataba más que cualquier cicatriz. Esa noche volví al granero, saqué el diario de nuevo, y esta vez no me detuve en mi página. Seguí leyendo. Pasé todas las cicatrices dibujadas, todos los nombres tachados, todas las fechas marcadas, y al final encontré algo diferente. Algo que me hizo comprender que el diario no era solo un registro, era una advertencia. Había una página arrancada, solo quedaba un borde irregular como si alguien la hubiera rasgado con urgencia. Y en el borde, con letra minúscula, alguien había escrito: «No busques la verdad busca a los que no tienen marca». Mi respiración se detuvo. Leí la frase una y otra vez. ¿Quién había escrito esto? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿qué verdad? Cerré el libro, pero no lo guardé. Esta vez lo llevé conmigo. Lo envolví en mi camisa, lo escondí bajo mi cama y decidí que no pararía hasta entender, hasta saber qué significaba mi piel limpia, qué significaba estar reservado y qué diablos era realmente el maestro silente. Empecé a hacer preguntas, sutiles, cuidadosas. Le pregunté a mi madre si ella recordaba cómo había recibido su cicatriz. Me dijo que fue al nacer, que las parteras vieron la marca en su espalda y supieron que era bendecida. Pero cuando le pregunté si dolió, si sangró, si sintió algo, se quedó en silencio, y luego con voz temblorosa me dijo: «No hagas esas preguntas, no es bueno dudar». Le pregunté a mi padre si conocía a alguien que hubiera nacido sin cicatriz antes de mí. Me miró con ojos fríos y me dijo: «Tú eres el primero, y el último si el maestro así lo decide». Le pregunté a un niño del pueblo, uno de los marcados, si su cicatriz le dolía. Me mostró su brazo, una línea delgada que le cruzaba desde el hombro hasta el codo, y me dijo con una sonrisa inocente: «Solo cuando miento». Esa respuesta me heló, porque no era una metáfora, lo decía literalmente. Su cicatriz le dolía cuando mentía, como si el maestro pudiera sentir la verdad y el engaño a través de la carne, como si las marcas fueran ojos, oídos, cadenas invisibles que mantenían a todos atados, y entonces comprendí algo terrible, algo que me hizo sentir más solo que nunca. Yo no tenía cicatriz, y eso significaba que yo podía mentir, podía dudar, podía cuestionar, podía hacer todo lo que los demás no podían, porque ellos estaban vigilados, ellos estaban controlados, pero yo era libre, o al menos lo era hasta que me marcaran, y cuando eso pasara, ya no sería yo, sería solo otro devoto, otra voz en el coro, otro nombre en la lista de cobrados. No podía permitirlo. Esa noche tomé una decisión. No sabía si era valiente o estúpida, pero sabía que era la única opción que tenía. Tenía que encontrar al maestro silente. Tenía que enfrentarlo, tenía que entender qué era, qué quería y por qué yo estaba reservado. Porque si iba a ser marcado, si iba a morir, si iba a ser cobrado, al menos moriría sabiendo la verdad, y nadie, ni siquiera el maestro, me quitaría eso. La ceremonia mensual llegó 3 días después de la muerte de Inés. Era la más importante del año. La ceremonia de confirmación. Todos los devotos debían presentarse ante el Consejo de Cicatrices, mostrar sus marcas y recibir la bendición del maestro. O al menos eso era lo que decían. Yo sabía la verdad. No era una bendición,
Era una inspección, una forma de asegurarse de que nadie estuviera perdiendo su marca, de que nadie estuviera siendo abandonado. La capilla estaba llena. El aire olía a incienso tan espeso que casi no se podía respirar. Las velas ardían en cada rincón, proyectando sombras temblorosas en las paredes de madera. Y en el centro, frente al altar cubierto con la tela negra, estaban los 5 ancianos del consejo, todos vestidos de negro, todos con cicatrices visibles en sus rostros, cicatrices que pulsaban levemente bajo la luz de las velas como si tuvieran vida propia. Uno por uno, los devotos pasaban al frente, mostraban sus marcas. Los ancianos las examinaban en silencio, pasaban sus dedos sobre la piel, murmuraban oraciones, y luego asentían, o negaban con la cabeza. Y cuando negaban, la persona era llevada a una habitación lateral. No volvían a salir durante la ceremonia. Y al día siguiente su casa tenía una vela negra en la puerta. Yo estaba al fondo, como siempre, observando, sintiendo el peso de todas las miradas que, de vez en cuando, se giraban hacia mí, porque todos sabían que yo era diferente, que yo no tenía marca, y que algún día el maestro me reclamaría de una forma que nadie había visto antes. Mi madre pasó al frente, se quitó el chal que cubría su espalda y mostró su cicatriz, una línea ondulada que iba desde su hombro izquierdo hasta la mitad de su columna. El anciano principal la tocó, cerró los ojos, murmuró algo inaudible y luego asintió. Mi madre se cubrió de nuevo y volvió a su lugar. Pero cuando pasó junto a mí, vi sus ojos. Estaban húmedos, llenos de miedo, como si acabara de escapar de algo terrible. Mi padre también pasó. Su cicatriz estaba en su pecho justo sobre el corazón, una cruz irregular. Cuando el anciano la tocó, mi padre hizo una mueca de dolor, pero no se quejó. Solo respiró profundo y esperó. El anciano asintió, y mi padre regresó a su lugar con la mandíbula apretada y las manos temblorosas. Entonces llegó el turno de alguien que me hizo detenerme. Era un hombre joven, no mucho mayor que yo, se llamaba Elías. Trabajaba en los campos. Siempre fue callado, obediente, devoto. Tenía una cicatriz en forma de media luna en su antebrazo derecho. Todos la conocíamos. Todos la habíamos visto sangrar en las lunas llenas. Pero cuando se acercó al consejo y mostró su brazo, algo estaba mal. La cicatriz seguía ahí, pero no pulsaba, no brillaba. Estaba apagada, como una línea muerta dibujada en la piel. El anciano principal la tocó. Frunció el ceño, pasó sus dedos una y otra vez sobre la marca, y luego con voz fría dijo, «Tu cicatriz se ha enfriado». Un murmullo recorrió la capilla. Elías abrió los ojos, asustado. «No, no es cierto. Yo he orado, he ayunado, he hecho todo lo que me pidieron». «Tu cicatriz se ha enfriado», repitió el anciano sin emoción. «El maestro te ha abandonado». «No, por favor, puedo demostrarlo. Puedo». 2 hombres se acercaron a él. Lo tomaron por los brazos. Elías intentó resistirse, pero no tenía fuerza. O tal vez simplemente sabía que no había escape. Lo llevaron a la habitación lateral. La puerta se cerró detrás de él, y la ceremonia continuó como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía apartar la mirada de esa puerta. Podía escuchar algo, un sonido bajo, continuo, como un zumbido o un lamento, y nadie más parecía notarlo. O tal vez todos lo notaban y simplemente habían aprendido a ignorarlo. La ceremonia terminó. Los devotos salieron en silencio, con las cabezas bajas, tocándose las cicatrices, como si quisieran asegurarse de que todavía estaban ahí. Yo me quedé atrás. Esperé a que la capilla se vaciara, y cuando todos se fueron, cuando solo quedaban las velas y las sombras, me acerqué a la habitación lateral. La puerta estaba entreabierta. No debería estarlo, pero lo estaba. Como si alguien hubiera querido que yo entrara. Como si todo esto hubiera sido planeado. Empujé la puerta despacio, y lo que vi me dejó sin aliento. Elías estaba en el suelo, de rodillas, con las manos atadas a la espalda, y frente a él, sobre una mesa de madera, había herramientas, cuchillos,
agujas, hierros y algo más, algo que brillaba levemente bajo la luz de una vela solitaria, un frasco de vidrio, lleno de un líquido oscuro, espeso, que se movía por sí solo, como si estuviera vivo. Uno de los ancianos estaba ahí. No era el principal, era uno más joven, uno que siempre me había mirado con desconfianza. Tenía una cicatriz que le cruzaba toda la cara, desde la frente hasta el mentón, y en sus manos sostenía una de las agujas. «¿Qué haces aquí?», me preguntó sin sorpresa, como si me hubiera estado esperando. No respondí. No podía. Mi voz se había quedado atrapada en mi garganta. El anciano sonrió. Fue una sonrisa fría, sin humor. «Tarde o temprano, todos los sin marca terminan aquí», dijo. «Es solo cuestión de tiempo». Miré a Elías. Él me miró de vuelta. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, de terror y de algo más, algo que parecía alivio, como si ya hubiera aceptado lo que venía. «¿Qué le van a hacer?», pregunté, finalmente. El anciano dejó la aguja sobre la mesa y tomó el frasco. Lo levantó a la luz. El líquido oscuro se retorció dentro del vidrio como si quisiera salir. «Le vamos a dar una nueva marca», dijo. «Una que no se enfríe, una que no se apague, una que lo mantenga con nosotros, para siempre». Mi corazón se aceleró. «Eso no es una bendición, es una tortura». «La bendición y la tortura son lo mismo», respondió el anciano con calma. «Depende de cuánto estés dispuesto a soportar». Se acercó a Elías, destapó el frasco. El olor que salió de ahí era nauseabundo, a carne quemada, a sangre vieja, a algo que no debería existir. Y entonces, con movimientos precisos, comenzó a verter el líquido sobre el brazo de Elías, sobre la cicatriz apagada. Elías gritó. No fue un grito humano, fue algo gutural, algo que salió de lo más profundo de su alma. Su cuerpo se retorció, su piel empezó a humear, y la cicatriz comenzó a brillar. Primero débilmente, luego con más fuerza, hasta que volvió a pulsar, hasta que volvió a vivir. Pero Elías ya no era el mismo. Lo vi en sus ojos. Algo dentro de él se había roto, o peor, algo había entrado. El anciano se limpió las manos con un paño y me miró de nuevo. «¿Ves? El maestro nunca abandona a nadie, solo les da otra oportunidad, aunque esa oportunidad cueste más de lo que están dispuestos a pagar». Me di la vuelta, quería salir, quería correr, pero el anciano habló una vez más, y sus palabras me clavaron en el lugar. «Tú no tienes cicatriz, pero eso no significa que seas libre. Significa que tu marca será diferente, será más grande, más profunda, y cuando llegue el momento no habrá frasco que pueda salvarla, solo habrá entrega, total, absoluta». Salí de la habitación, salí de la capilla, y caminé bajo la niebla, sintiendo que el mundo se cerraba a mi alrededor, porque comprendí algo terrible, algo que me perseguiría cada noche desde entonces. El maestro silente no era un ser de fe, era un parásito, algo que se alimentaba de la devoción, del miedo, de la carne misma de los devotos, y las cicatrices no eran marcas sagradas, eran cadenas, cadenas que te ataban a él, que te convertían en parte de él, que te hacían dependiente de él. Y yo estaba destinado a llevar la cadena más pesada de todas, pero todavía tenía tiempo, todavía podía buscar respuestas, todavía podía encontrar a alguien que supiera más, alguien que hubiera sobrevivido, alguien que hubiera escapado, y esa persona existía, lo sabía, porque en el diario había un nombre que no estaba tachado, un nombre que no tenía fecha, un nombre que simplemente decía «el que no fue marcado», y ese nombre era el mío. Pasé 3 días sin dormir, 3 días revisando el diario una y otra vez, buscando alguna pista, algún nombre, alguna dirección que me llevara a alguien que supiera más, alguien que hubiera cuestionado al maestro y hubiera sobrevivido para contarlo. Pero las páginas solo mostraban lo mismo, cicatrices, fechas, nombres tachados, y al final
Siempre mi nombre, sin fecha, sin cicatriz dibujada, solo esa palabra que me perseguía en sueños, reservado. Pero había algo más, algo que había pasado por alto las primeras veces. En una de las últimas páginas, casi al borde del libro, alguien había escrito con letra diminuta, casi ilegible: «Busca al que cuida las tumbas. Él sabe lo que el maestro olvida». Las tumbas. El cementerio estaba al norte del pueblo, en la cima de una colina donde la niebla era más espesa y el viento nunca dejaba de soplar. Nadie iba ahí excepto durante los entierros. Y el único que lo cuidaba era un hombre viejo, tan viejo que algunos decían que había estado ahí desde antes de que el pueblo existiera. Se llamaba Mateo, o al menos así lo llamaban. Nunca hablaba durante las ceremonias, nunca mostraba su cicatriz, y cuando lo veías caminar por las calles, siempre tenía la cabeza cubierta con una capucha, como si quisiera esconderse del mundo. Decidí ir. No tenía otra opción. Si alguien en este pueblo sabía algo que el consejo no quería que se supiera, era él. Salí de casa al amanecer antes de que las campanas tocaran. Caminé por las calles vacías, sintiendo el frío de la niebla contra mi piel. Las casas estaban en silencio, las ventanas cerradas. Todo el pueblo parecía estar dormido o muerto. A veces era difícil distinguir la diferencia. El camino hacia el cementerio era empinado. Las piedras estaban cubiertas de musgo y humedad, y más de una vez estuve a punto de resbalar. Pero seguí adelante, porque sabía que si me detenía, si dudaba aunque fuera un segundo, perdería el valor para continuar. Cuando llegué a la cima, vi las tumbas, cientos de ellas, cruces de madera podrida, nombres borrados por el tiempo. Algunas tenían velas apagadas frente a ellas, otras estaban completamente abandonadas, cubiertas de maleza y tierra, y en el centro de todo había una pequeña cabaña de piedra. La puerta estaba entreabierta, y dentro vi una luz tenue, una vela, o tal vez algo más. Me acerqué despacio. Toqué la puerta con los nudillos. Nadie respondió, pero escuché un sonido, un rasguido, como si alguien estuviera escribiendo o tallando algo en madera. «Entra», dijo una voz ronca desde adentro, una voz que parecía no haber sido usada en años. Empujé la puerta, y ahí estaba, Mateo, sentado frente a una mesa llena de herramientas, trozos de madera y algo más, huesos humanos, algunos limpios, otros todavía con restos de carne adherida. Los estaba tallando, escribiendo algo en ellos con una herramienta afilada. Me quedé paralizado en la entrada. Él no levantó la mirada. «Cierra la puerta», dijo. «Aquí hace frío». Cerré la puerta detrás de mí. El olor dentro de la cabaña era insoportable, a tierra mojada, a carne descompuesta, a incienso quemado. Me costaba respirar, pero me obligué a quedarme. «¿Qué haces con esos huesos?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. «Los leo», respondió sin dejar de tallar. «Los huesos guardan más verdades que la piel. La piel miente, la piel se marca, pero los huesos recuerdan». Dejó la herramienta sobre la mesa y finalmente me miró. Su rostro estaba cubierto de arrugas profundas. Sus ojos eran grises, casi blancos, como si hubiera perdido la vista hace mucho tiempo. Pero aún así, sentía que me veía, que me atravesaba. «Tú eres el que no tiene cicatriz», dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Asentí. «¿Cómo lo sabes?», «Porque te he estado esperando. Todos los sin marca terminan aquí, tarde o temprano. Es el único lugar donde pueden encontrar respuestas que el consejo no quiere que sepan». Se levantó despacio. Su cuerpo crujió como madera vieja. Caminó hacia un estante en la pared y sacó algo. Un libro, más viejo que el diario, más oscuro, más pesado. Lo dejó caer sobre la mesa con un golpe seco que hizo temblar los huesos. «Este es el verdadero registro», dijo, «el que nadie más ha visto, el que fue escrito antes de que el maestro silente tomara el control de este lugar». Abrí el libro con manos temblorosas. Las páginas estaban amarillentas, manchadas,
escritas en un idioma que no reconocí, pero había dibujos, dibujos de cicatrices, pero no como las del otro diario. Estas eran diferentes, más complejas, más vivas. Parecían moverse en el papel, parecían respirar. «¿Qué es esto?», pregunté. «El origen», respondió Mateo. Antes de que el maestro fuera el maestro, era solo un hombre que buscaba la inmortalidad, que buscaba controlar la vida y la muerte, y encontró una forma, no a través de la fe, no a través de la oración, sino a través del dolor, a través de la marca. Se sentó de nuevo, con los ojos fijos en mí. Descubrió que el dolor podía ser transferido, que si marcabas a alguien con un símbolo específico, podías atarlo a ti, podías alimentarte de su vida, de su devoción, de su miedo, y mientras ellos murieran lentamente, tú vivirías para siempre. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «¿Estás diciendo que el maestro silente es inmortal?» «No», dijo Mateo, «es algo peor. Es una ausencia, una sombra. Ya no es humano. Dejó de serlo hace siglos. Ahora solo es la suma de todas las cicatrices, de todos los marcados, de todos los que han muerto creyendo que eran bendecidos». Cerré el libro. No podía seguir leyendo. Era demasiado. ¿Y por qué yo no tengo marca? ¿Por qué soy diferente? Mateo se quedó en silencio por un momento. Luego, con voz baja, casi un susurro, dijo: «Porque tú no eres una ofrenda común. Tú eres el último, el que cerrará el ciclo. El maestro te ha estado esperando desde que naciste, porque tu cicatriz no será solo una marca, será el sello, el que unirá todas las cicatrices de este pueblo en una sola. Y cuando eso pase, todos morirán. Y el maestro se liberará». Las palabras cayeron sobre mí como piedras. «¿Liberarse? ¿De qué?» «De este lugar», dijo Mateo, «de esta aldea, de este rincón olvidado del mundo. El maestro está atrapado aquí, atado a la fe de los devotos, pero si logra marcarte a ti, si logra completar el ciclo, podrá salir, podrá extenderse, podrá marcar a otros pueblos, a otras ciudades, a todo el mundo». Me levanté de golpe. La silla cayó detrás de mí. «Entonces tengo que detenerlo. Tengo que...» «No puedes», interrumpió Mateo. «Nadie puede. El maestro ya decidió. Tu piel ya está preparada. Solo falta el momento. Solo falta que caigas. Que dudes. Que te rindas y entonces él te marcará y todo terminará. Tiene que haber una forma», grité. «Tiene que haber algo que pueda hacer». Mateo me miró con algo que parecía compasión, o tal vez lástima. «Hay una forma», dijo, «pero es peor que la muerte». «¿Qué es?» Se acercó a mí, levantó su capucha, y por primera vez vi su rostro completo, y comprendí por qué siempre lo mantenía oculto. No tenía cicatriz, pero su piel estaba cubierta de marcas, cientos de ellas, pequeñas, irregulares, como si alguien hubiera intentado marcarlo 1000 veces y todas hubieran fallado, como si su cuerpo hubiera rechazado al maestro una y otra vez, y el precio de esa resistencia estaba escrito en cada línea de dolor en su rostro. «Puedes negarte», dijo. «Puedes resistir, pero el maestro no se rendirá. Te intentará marcar cada día, cada noche, cada vez que cierres los ojos, y cada intento te desgarrará un poco más, hasta que ya no quede nada de ti, hasta que solo seas dolor. Y entonces rogarás por la marca, rogarás por el final». Me alejé de él, salí de la cabaña y corrí colina abajo, sin importarme si caía, sin importarme si alguien me veía, porque comprendí algo que me rompió por dentro. No había escape, no había victoria. Solo había dos opciones: ser marcado y destruir el mundo, o resistir y destruirme a mí mismo. Y el maestro silente estaba esperando para ver cuál elegía. Esa noche no volví a casa. No podía enfrentar la mirada de mi madre, no podía soportar el silencio de mi padre, no podía fingir que todo seguía igual cuando acababa de comprender que mi existencia entera era una trampa.
una cuenta regresiva hacia el fin del mundo, o hacia mi propia destrucción. Me escondí en el granero. Me senté en el suelo, entre las tablas podridas y los sacos de grano olvidados, y por primera vez en mi vida lloré. No de tristeza, de rabia, de impotencia, porque no importaba lo que hiciera, no importaba cuánto luchara, el maestro ya había ganado. Desde el momento en que nací sin cicatriz, mi destino estaba sellado. Las horas pasaron, la noche se volvió más oscura, y entonces escuché algo, un susurro, tan bajo que al principio pensé que lo había imaginado, pero estaba ahí, viniendo de todas partes y de ninguna, como si el aire mismo estuviera hablando. Tú sabes que no puedes escapar. Me levanté de golpe, miré alrededor. No había nadie, solo las sombras, solo el viento colándose entre las grietas de las paredes. Tú sabes que esto terminará pronto. La voz era fría, vacía, sin emoción, pero había algo en ella que reconocí, algo que me hizo comprender con horror absoluto que no estaba solo, que nunca había estado solo, que el maestro siempre había estado ahí, observándome, esperándome. Deja de resistir, acepta tu marca, y te prometo que no dolerá. Mientes, grité hacia la oscuridad. Todo lo que haces es mentira. El susurro se detuvo. El silencio que siguió fue peor, porque en ese silencio sentí algo, algo tocando mi piel, algo frío, invisible, recorriendo mi pecho, mi espalda, mis brazos, como dedos, como garras, buscando el lugar perfecto para marcarme. Me quité la camisa, miré mi piel, y vi algo que me hizo detener el aliento. Había líneas, apenas visibles, como sombras dibujadas bajo mi piel. No eran cicatrices, no todavía, pero estaban ahí, esperando, creciendo, como si algo dentro de mí estuviera despertando. Toqué una de esas líneas y sentí dolor, no físico, algo más profundo, algo que me atravesó como un relámpago, y en ese momento vi algo, una visión, un recuerdo que no era mío. Vi a un hombre, joven, de rodillas, llorando, frente a un altar, y en sus manos tenía un cuchillo con el que acababa de marcarse a sí mismo. La sangre corría por su pecho, y mientras lo hacía, murmuraba una oración que reconocí. Era la misma que recitábamos en las ceremonias, y entonces algo respondió. Algo salió de la sombra detrás del altar, no tenía forma, no tenía rostro, solo era ausencia, solo era vacío, y envolvió al hombre, lo consumió, lo convirtió en algo más, lo convirtió en el maestro. La visión desapareció, y yo estaba de vuelta en el granero, temblando, sudando, sintiendo cómo esas líneas bajo mi piel pulsaban con más fuerza. Comprendí entonces lo que Mateo me había dicho. El maestro no era un dios, era un hombre que se había entregado al vacío, que había renunciado a su humanidad a cambio de poder, a cambio de inmortalidad, y ahora, siglos después, buscaba a alguien como él, alguien lo suficientemente fuerte, alguien lo suficientemente desesperado, alguien dispuesto a llevar la marca definitiva, alguien como yo. Pero yo no iba a rendirme, no iba a convertirme en eso, no iba a permitir que el maestro usara mi cuerpo para extenderse más allá de San Ezequiel. Aunque eso significara destruirme, aunque eso significara quemar todo lo que quedaba de mí, tomé una decisión que sabía que no tenía retorno. Volví a la cabaña de Mateo. Era pasada la medianoche. La niebla era tan espesa que apenas podía ver mis propias manos, pero encontré el camino, toqué la puerta, y esta vez no esperé respuesta. Entré. Mateo estaba sentado en el mismo lugar, como si no se hubiera movido en horas, como si hubiera sabido que yo volvería. «Necesito que me ayudes», dije, sin aliento. «Necesito saber cómo resistir, cómo evitar que me marque». Mateo levantó la mirada, y en sus ojos vi algo que no había visto antes. Miedo, miedo real. «Ya empezó», dijo. «Ya puedo verlo.
Las líneas bajo tu piel están creciendo. Tienes días, tal vez horas. Entonces dime qué hacer. Dime cómo detenerlo. Mateo se levantó despacio, caminó hacia el estante y sacó algo. No era un libro esta vez, era un frasco, pequeño, lleno de un líquido transparente que brillaba levemente bajo la luz de la vela. Esto es lo único que puede ayudarte, dijo. Se llama agua de olvido. Fue creada hace siglos por alguien que intentó liberarse del maestro. No detiene la marca, pero la retrasa. Te da tiempo, tiempo para decidir, tiempo para prepararte. ¿Y qué precio tiene?, pregunté, porque ya había aprendido que nada en este lugar era gratis. Mateo bajó la mirada. Te hará olvidar, no todo, pero partes de ti, recuerdos, emociones, personas. El agua borra lo que el maestro usa para controlarte. Borra tu miedo, tu amor, tu culpa, y sin eso, eres más difícil de marcar. ¿Me convertirá en alguien vacío? Te convertirá en alguien libre, corrigió Mateo. Pero sí, perderás parte de lo que te hace humano, y no puedes elegir qué pierdes, el agua decide. Tomé el frasco. Lo miré bajo la luz, y comprendí que esta era mi única oportunidad, mi única forma de ganar aunque fuera unos días más. Unos días para encontrar otra solución, para encontrar una forma de destruir al maestro, o al menos de morir siendo yo mismo. ¿Cuánto debo tomar? Todo, dijo Mateo, o no funcionará. Destapé el frasco. El líquido no olía a nada. No parecía peligroso, pero sabía que lo era. Sabía que una vez que lo bebiera, ya no habría vuelta atrás. Miré a Mateo una última vez. «¿Tú lo tomaste?», asintió. «Hace 40 años. Y desde entonces no recuerdo cómo era mi vida antes del maestro. No recuerdo si tuve familia, si fui amado, si fui feliz. Solo recuerdo el dolor y la resistencia, pero sobreviví, y tú también puedes». Levanté el frasco hacia mis labios, y antes de beber, dije en voz alta, para que quedara grabado en algún lugar de mi mente que el agua no pudiera tocar. Mi nombre es... Pero no pude terminar, porque en ese momento las líneas bajo mi piel ardieron, y el maestro habló. No con palabras, con sensaciones, con imágenes, con promesas. Bebe eso y perderás todo lo que eres. Acéptame a mí y te daré todo lo que quieres. No le creí. Bebí el agua de olvido de un solo trago, y el mundo se desvaneció. Cuando desperté, estaba en el suelo de la cabaña. Mateo me observaba desde arriba, y yo no recordaba por qué había ido ahí. No recordaba qué había bebido, no recordaba... Miré mis manos, miré mi pecho. Las líneas seguían ahí, pero ya no pulsaban, ya no dolían. Y algo dentro de mí, algo se había apagado. ¿Qué me pasó?, pregunté. Mateo sonrió. Fue una sonrisa triste. Ganaste tiempo, pero perdiste el precio. Ahora eres más fuerte, pero también más solo. Me levanté, salí de la cabaña, y mientras caminaba bajo la niebla, sentí algo extraño. No tenía miedo, no tenía rabia, no tenía nada. Solo había claridad y una certeza absoluta. El maestro aún vendría por mí, pero ahora yo estaba listo para enfrentarlo. Han pasado semanas o meses, ya no lo sé. El tiempo dejó de tener sentido después de beber el agua de olvido. Sigo viviendo en San Ezequiel del silencio. Sigo caminando por sus calles de niebla. Sigo escuchando las campanas. Pero ya no soy el mismo. Ya no recuerdo el rostro de mi hermana. Ya no siento el peso de la mirada de mi madre. Ya no escucho la voz de mi padre diciéndome que soy una deuda pendiente. Todo eso se fue. Se disolvió como humo. Y en su lugar solo quedó el vacío. Un vacío que no duele, que no pesa, que simplemente existe. Las líneas bajo mi piel siguen ahí. A veces brillan, a veces pulsan, pero ya no me asustan, porque comprendí algo que el maestro no esperaba, sin miedo, sin amor, sin culpa. No hay nada que él pueda usar para marcarme. Soy intocable, pero también soy incompleto.
y esa es mi condena. Anoche volví al cementerio. Mateo ya no estaba. Su cabaña estaba vacía, las herramientas abandonadas, los huesos esparcidos por el suelo, y sobre la mesa una nota escrita con letra temblorosa. Decía: «El maestro finalmente vino por mí, pero no me llevó marcado, me llevó roto. Gracias por recordarme que aún podíamos elegir». No sé qué significa, no sé si Mateo murió, o si simplemente se fue, pero cuando salí de la cabaña, miré hacia el pueblo, y vi algo que me heló lo que quedaba de mi alma. Todas las casas tenían velas negras en sus puertas, todas, como si el maestro hubiera decidido que ya no necesitaba esperar, que ya no necesitaba cobrar de a uno, que había llegado el momento de reclamar a todos, y en el centro del pueblo, frente a la capilla, vi una figura, alta, inmóvil, hecha de sombra y silencio. No tenía rostro, no tenía forma, pero sabía que me estaba mirando, sabía que me estaba esperando, y comprendí que el ciclo estaba por cerrarse, que San Ezequiel del silencio estaba por desaparecer, y que yo era el único que podía verlo venir. Así que ahora camino hacia la capilla, camino hacia el maestro, no porque quiera entregarme, sino porque quiero ver qué pasa cuando una marca que no puede ser dada se enfrenta a una voluntad que ya no puede ser quebrada. No sé si sobreviviré, no sé si alguien más lo hará, pero sé que este relato debe ser contado, que alguien, en algún lugar, debe saber lo que pasó aquí, debe saber que hubo un pueblo donde la fe no salvaba, donde las cicatrices no bendecían, donde el silencio no era paz, sino espera, y que hubo un hombre sin marca que caminó hacia su destino sin miedo, sin esperanza, sin nada, solo con la certeza de que algunas deudas nunca se cobran, porque algunas almas simplemente se niegan a ser compradas, y si el maestro quiere mi piel, tendrá que arrancarla de un cuerpo que ya no siente, de una mente que ya no recuerda, de un espíritu que ya aprendió a vivir en el vacío. Comenta abajo qué sensación te dejó esta historia, y comparte este video si alguna vez la fe también te hizo temblar.